1984, por George Orwell, parte 12. Solo en su propia conciencia, la cual en todo caso iba a ser aniquilada muy pronto. Y si todos los demás aceptaban la mentira que impuso el partido, si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en verdad. El que controla el pasado, decía el eslogan del partido, controla también el futuro. Y sin embargo, el pasado, alterable por su misma naturaleza, nunca había sido alterado. Todo lo que ahora era verdad había sido verdad eternamente y lo seguiría siendo. Era muy sencillo. Lo único que se necesitaba era una interminable serie de victorias que cada persona debía lograr sobre su propia memoria. A esto le llamaban control de la realidad. Pero en neolengua había una palabra especial para ello: doble pensar. Descansen, ladró la instructora, cuya voz parecía ahora menos malhumorada. Winston dejó caer los brazos de sus costados y volvió a llenar de aire sus pulmones. Su mente se deslizó por el laberíntico mundo del doble pensar, saber y no saber, hallarse consciente de lo que es realmente verdad, mientras se dicen mentiras cuidadosamente elaboradas, sostener simultáneamente dos opiniones sabiendo que son contradictorias y creer sin embargo en ambas, emplear la lógica contra la lógica, repudiar la moralidad mientras se recurre a ella, creer que la democracia es imposible y que el partido es el guardián de la democracia, olvidar cuanto fuera necesario olvidar y no obstante recurrir a ello, volverlo a traer a la memoria en cuanto se necesitara y luego olvidarlo de nuevo. Y sobre todo, aplicar el mismo proceso al procedimiento mismo. Esta era la más refinada sutileza del sistema. Inducir conscientemente a la inconsciencia y luego hacerse inconsciente para no reconocer que se había realizado un acto de autosugestión. Incluso comprender la palabra doble pensar implica el uso del doble pensar. La instructora había vuelto a llamarles la atención. Y ahora, a ver a cuál de vosotros pueden tocarse los dedos de los pies sin doblar las rodillas, gritó la mujer con entusiasmo. Por favor, camaradas, 1, 2, 1, 2. A Winston le fastidiaba indeciblemente este ejercicio que le hacía doler todo el cuerpo y a veces le causaba golpes de tos. Ya no disfrutaba con sus meditaciones. El pasado, pensó Winston, no solo había sido alterado, sino que estaba siendo destruido. Pues, ¿cómo iba usted a establecer el hecho más evidente si no existía más prueba que el recuerdo de su propia memoria? Trató de recordar en qué año había oído hablar por primera vez del Gran Hermano. Creía que debió de ser hacia el 60 y tantos, pero era imposible estar seguro. Por supuesto, en los libros de historia editados por el partido, el Gran Hermano figuraba como jefe y guardián de la revolución desde los primeros días de esta. Sus hazañas habían ido retrocediendo en el tiempo cada vez más y más, y
ya se extendían hasta el mundo fabuloso de los años 40 y tantos y 30, cuando los capitalistas, con sus extraños sombreros cilíndricos, cruzaban todavía por las calles de Londres en relucientes automóviles o en coche de caballos. Pues aún quedaban vehículos de estos, con lados de cristal. Desde luego, se ignoraba cuánto había de cierto en esta leyenda y cuánto inventado. Winston no podía recordar ni siquiera en qué fecha había empezado el partido a existir. No creía haber oído la palabra Ingsoc antes de 1960. Pero era posible que en su forma viejo-lingüística, es decir, socialismo inglés, hubiera existido antes. Todo se había desvanecido en la niebla. Sin embargo, a veces era posible poner el dedo sobre una mentira concreta. Por ejemplo, no era verdad, como pretendían los libros de historia lanzados por el partido, que éste hubiera inventado los aeroplanos. Winston recordaba los aeroplanos desde su más temprana infancia, pero tampoco podría probarlo. Nunca se podía probar nada. Solo una vez en su vida había tenido en sus manos la innegable prueba documental de la falsificación de un hecho histórico. Y en aquella ocasión, Smith, chilló la voz de telepantalla. 6079, Smith W. Sí, tú, inclínate, más, por favor. Puedes hacerlo mejor. Es que no te esfuerzas. Más doblado, haz el favor. Ahora está mucho mejor, camarada. Descansad todos y fijaos en mí. Winston sudaba por todo su cuerpo, pero su cara permanecía completamente inescrutable. Nunca os manifestéis desanimados, nunca os mostréis resentidos. Un leve pestañeo podría traicionaros. Por eso, Winston miraba impávido a la instructora mientras ésta levantaba los brazos por encima de la cabeza y si no con gracia, sí con notable precisión y eficacia. Se dobló y se tocó los dedos de los pies sin doblar las rodillas. ¿Ya habéis visto, camaradas? Así es como quiero que lo hagáis. Miradme otra vez. Tengo 39 años y 4 hijos. Mirad. Volvió a doblarse. ¿Ya ves que mis rodillas no se han doblado? Todos vosotros podéis hacerlo si queréis, añadió mientras se ponía derecha. Cualquier persona de menos de 45 años es perfectamente capaz de tocarse así los dedos de los pies. No todos nosotros tenemos el privilegio de luchar en el frente, pero por lo menos podemos mantenernos en forma. Recordad a nuestros muchachos en el frente de Malabar y a los marineros de las fortalezas flotantes. Pensad en las penalidades que han de soportar. Ahora, probad otra vez. Eso está mejor, camaradas, mucho mejor, añadió en tono estimulante, dirigiéndose a Winston, el cual con un violento esfuerzo había logrado tocarse los dedos de los pies sin doblar las rodillas. Desde varios años atrás no lo conseguía.